tardes a todos. Para nosotros en la Universidad Nacional de Colombia, Unidad de Gastroenterología, es absolutamente importante hacer un club de revista, un journal club. Hemos considerado desde siempre que gracias a estas actividades académicas, nuestros trainees, nuestros residentes, estudiantes de posgrado, pregrado, doctorados, pueden afinar, entender cómo son los diseños metodológicos y algo muy importante. Es posible que muchos de ellos se estimulen y sigan su camino como investigadores. Hoy día el doctor que va a hacer el club de revista, el doctor Pablo Hernández Almonacid, que es un residente de tercer año de medicina interna que está rotando por segunda vez en gastroenterología. Y el artículo que va a exponer hoy tiene que ver con síndrome de intestino irritable. Hay un medicamento recientemente introducido en el arsenal terapéutico para manejar SII con intestino irritable, el Tenapanor. El doctor Pablo nos va a contar una publicación recientemente realizada esta tarde. Pablo, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación a esta importante actividad y con este club de revistas. Muchas gracias por la introducción, profe. Entonces vamos a entrar en materia. El artículo que tenemos para el club de revistas del día de hoy es este artículo publicado en el mes de febrero del 2020. Tiene como título Eficacia del Tenapamor en el tratamiento de pacientes con síndrome de intestino irritable con perfil de estreñimiento. Es un ensayo clínico fase 3 con control de placebo. Llevado 2 semanas, los investigadores pues tienen una amplia experiencia dentro de este grupo de patologías, especialmente el síndrome de intestino irritable. El journal donde se publicó fue el Journal Americano de Gastroenterología, que es una revista con un buen factor de impacto que se encuentra dentro del cuartil número 1 y que dentro de la clasificación mundial tiene el 9º puesto de importancia. Como introducción, el síndrome de intestino irritable tiene 2 criterios o 2 síntomas predominantes, que son el dolor abdominal y los cambios en el hábito intestinal. Es tan importante esta patología porque genera una alta morbilidad, a pesar de que no tienen compromiso en mortalidad o afectación, sí tiene una alta afectación en la calidad de vida y en la productividad de las personas. Es tan importante que hasta el 11% de la población mundial puede ser aquejada por el síndrome de intestino irritable. Incluso se puede equiparar la carga financiera y la carga al sistema de salud. Es tan importante como equiparable al asma, a la migraña, incluso a la falla cardíaca. Por eso es tan importante encontrar opciones terapéuticas. Dentro de las opciones terapéuticas, además de el uso de otros medicamentos, hay medicamentos aprobados por la FDA. Los únicos que han sido aprobados tienen como un mecanismo principal de acción el aumento de la secreción de cloro intestinal. Para esto hay 2 dianas farmacológicas principales, unas que actúan sobre los canales de cloro tipo 2, como sería el caso de la lubiprostona, y los otros tipos de medicamentos actúan sobre los receptores de guanulato ciclasa, que a la larga terminan actuando sobre los canales en relación con fibrosis quística de cloro también, que serían la linaclotide y la plecanatide. Hoy vamos a hablar del Tenapavor, que es un medicamento primero en su clase. Tiene como característica es que no se absorbe sistémicamente y es un inhibidor del intercambiador de sodio hidrogenión. Y en su forma número 3, que tiene finalmente como acción farmacológica aumentar la excreción de sodio y agua a nivel de la luz intestinal. Ya ha habido estudios con este medicamento, con el Tenapanor. Ya hubo un estudio de fase 2 que trató de comparar la dosis de 50 miligramos cada 12 horas y versus la dosis de 20 miligramos cada 12 horas, donde se definió que la dosis ideal es la de 50 miligramos. Por eso este estudio es un paso adelante, es el estudio fase 3 de este medicamento. El objetivo del estudio fue evaluar la eficacia y la seguridad del Tenapanor a dosis de 50 miligramos cada 12 horas en el tratamiento de pacientes con síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento. Es un estudio fase 3, como se acaba de mencionar, es multicéntrico, fue aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo. Se realizó en 92 centros de Estados Unidos en el periodo comprendido entre noviembre de 2015
y marzo de 2017. De estos centros, 22 de los centros fueron centros de atención primaria, que es algo importante, y de estos 70 fueron especializados, principalmente atención de medicina interna y gastroenterología. Como tal, el diseño del estudio arrancó con un periodo de screening de 2 semanas, donde pacientes con opción de entrar al estudio fueron evaluados por estas 2 semanas y, de acuerdo al cumplimiento de unos criterios, fueron aleatorizados. Estos pacientes aleatorizados se aleatorizaron a la dosis comprendida del tenapanor o al placebo. La primera fase del tratamiento comprendió 12 semanas y se llamó así periodo de tratamiento. Al terminar estas 12 semanas, hubo un cross-sectional de los 2 brazos del estudio. Aquellos pacientes que venían tomando placebo fueron cambiados a uso de tenapanor y aquellos que venían en tenapanor se hizo una segunda aleatorización para recibir o tenapanor o grupo o placebo. Con esto, al final del estudio, se consideraron 3 grupos principales: tenapanor, aquellos que no hubo un cambio en el tratamiento; tenapanor placebo, y aquellos que venían recibiendo placebo y que finalmente recibieron tenapanor. Esta segunda fase del estudio fue denominada una periodo de retiro, que comprendió 4 semanas. Así que el estudio completo tuvo una duración más o menos de 16 semanas totales. Dentro de las variables, la manera que se evaluó las variables, que más adelante serán consideradas, las variables de eficacia, hubo una evaluación diaria telefónicamente, y en cuanto a las variables de seguridad, hubo un control presencial en las semanas 1, 2, 4, 8 y 12 en el periodo de tratamiento, y ya en el periodo de retiro hubo un nuevo control a las 2 y 4 semanas, es decir, a las 14 y 16 semanas del estudio completo. Se incluyeron pacientes, hombres y mujeres entre los 18 y 75 años. Los criterios diagnósticos para el síndrome del intestino usados fueron los de Roma 3. Los pacientes seleccionados tenían que haber tenido una colonoscopia al menos en los últimos 10 años, es decir, todos mayores de 50 años tuvieron colonoscopia, o si había signos de alarma, tuvieron esa colonoscopia. Los pacientes debían tener anticoncepción, tanto médica como quirúrgica, o estar en el periodo de posmenopausia. Y lo importante, por el seguimiento, tener un acceso diario a un sistema telefónico. Los criterios de exclusión fue, primero, un perfil de diarrea funcional o un síndrome de intestino irritable con perfil mixto o con diarrea, o que no estuviera clasificado, que hubiera alteraciones estructurales, una enfermedad importante del gastrointestinal de los últimos 6 meses, medicamentos que cambien la consistencia de la deposición, que hubiera una disfunción hepática con elevación de transaminasas más de 2.5 veces, que hubiera una creatinina mayor de 2 miligramos, hubiera cirugía abdominal en el periodo reciente, y patología psiquiátrica no controlada, principalmente trastorno obsesivo compulsivo, o que se hubiera hospitalizado recientemente por esa patología psiquiátrica, o que se encontrara en condición de embarazo y lactancia. Los pacientes, como se consideró previamente, hubo un screening inicial. Luego de ese screening inicial se seleccionaron un grupo de pacientes. Estos son los criterios adicionales de los pacientes seleccionados. Entonces, los pacientes que finalmente entraron en la primera aleatorización fueron aquellos que tuvieron una comunicación, el seguimiento de esos primeros 14 días por al menos 11 días, que tuvieran un promedio de deposición menor a 5 veces por semana, o un movimiento intestinal completo definido como movimiento intestinal espontáneo más la sensación de evacuación completa, que fuera menor de 3 veces por semana, que tuvieran un Bristol menor a 3 o un dolor abdominal en escala análoga mayor de 3, fueron finalmente incluidos para primer grupo de aleatorización. Las variables de eficacia evaluadas, la primaria, la importante, fue la respuesta combinada por al menos más de 6 semanas de las 12 semanas del estudio. Esta respuesta combinada tenía que tener estas 2 características. Primero, reducción del 30% del promedio semanal del dolor, y la segunda, un aumento de al menos una evacuación o más completa semanal. Esa comparación fue respecto al basal. Los datos extraídos para tener ese puntaje basal fueron los que proveyó el paciente en el periodo de screening. Y las variables de eficacia secundarias fueron una respuesta en cada variable de las ya consideradas en ese periodo de 6 semanas, o una respuesta combinada o individuales en el periodo al menos de 9 semanas,
o una respuesta durable, es decir, después de las 6-9 semanas, en las últimas 4 semanas de la primera fase, que al menos 3 de esas semanas tuviera algún cumplimiento de estos dos criterios. Y otras variables evaluadas fueron ya como tal de manera específica la frecuencia, el Bristol, escala de dolor, escala de severidad del estreñimiento y la escala de severidad del síndrome de intestino irritable. Y las variables de seguridad evaluadas fueron básicamente las referidas por el médico que evalúa o por el mismo paciente, tanto por síntomas, por examen físico, el seguimiento con un electrocardiograma y seguimiento clínico con laboratorios. Los referidos fueron electrolitos, hemograma y uroanálisis. El análisis estadístico, primero, una aleatorización. La aleatorización se generó por computador en bloques de 4. El seguimiento telefónico, que es IDRS, configuraba una base de datos y los datos válidos tenían que haber un cumplimiento semanal de al menos 4 días por semana que el paciente estuviera en contacto con esa base de datos telefónica. El análisis fue por intención a tratar, considerado como si recibió al menos una dosis del tratamiento o del placebo. Y finalmente, la muestra fueron 300 pacientes para cada grupo, calculado ideal, con un poder del 95% para encontrar una diferencia al menos del 15% en el desenlace primario de eficacia, que esperando, de acuerdo a los estudios previos, una respuesta de al menos del 45% en la población tratada con tenapanor. Las variables de eficacia, el análisis específico, el análisis de las proporciones fue con el Cochrane-Mantel-Hassing Test. Para evaluar los cambios respecto al basal de las variables, se hizo un análisis de covarianza. Los síntomas y la satisfacción con el tratamiento, se hizo una evaluación del modelo ANOVA y el nivel de significancia esperado era de 0.05. Se hizo un análisis secuencial de la multiplicidad de variables de eficacia, es decir, que si se evaluaba el desenlace primario y cumplía con el nivel de significancia de 0.05 o traducido en 5%, se pasaba al análisis de las siguientes variables hasta completar todas las variables. Los resultados, esta es la tabla 1, los pacientes incluidos. En el grupo de placebo, 299 pacientes, en el grupo tratado con tenapanor, 307 pacientes. Como se puede evaluar según la tabla 1, hubo una adecuada aleatorización con unos grupos comparables. El promedio fue de edad de 44 años. El sexo predominantemente en ambos grupos fue el femenino y la raza predominantemente, pues, por el origen del estudio, fue personas de origen caucásico o blanco. El índice de masa corporal, hubo tendencia al sobrepeso, casi obesidad, y la duración del síndrome de intestino irritable previamente eran de al menos 11 a 10 años en promedio, pero se evaluó una buena congruencia entre los grupos y una adecuada utilización. La tabla CONSORT, entonces, pero inicialmente había un periodo de screening, como se dijo. Hubo exclusión, pero finalmente los que entraron a la utilización, es decir, como tal al estudio, fueron 629 pacientes distribuidos tanto en placebo como en el grupo tratado. Hubo una pérdida más o menos casi el 13% en el grupo de placebo y casi el 18%, un poco más, en el grupo de tratamiento con tenapanor. Finalmente, los que fueron incluidos en el grupo de análisis por intención a tratar el placebo fueron los 299 pacientes y 307 pacientes del grupo de tenapanor, y las variables para el análisis de seguridad fueron 301 en placebo y 309 en el grupo de tenapanor. Esto fue en el periodo inicial de las 12 semanas consideradas. Luego, en el grupo, en las 4 semanas, es decir, lo que se considera como periodo de retiro, un reanálisis a partir del placebo, inicio de tenapanor. Finalmente hubo 258 pacientes en ese brazo, y los pacientes realeatorizados fueron un grupo de 127 y 125 pacientes con muy poca pérdida de seguimiento en estas 4 semanas, menor del 4 al 5%. Y nuevamente un segundo análisis por intención a tratar en este nuevo grupo de pacientes. La tabla 2, que considera unas características específicas para el síndrome de intestino irritable, también nuevamente se evalúa que
la severidad tanto del grupo placebo como del tenapanor de las diferentes variables clínicas fue adecuadamente aleatorizado. No hay muchas diferencias en cuanto a severidad y síntomas referidos. Estos son los resultados del desenlace primario y secundario en el primer periodo de eficacia clínica por al menos más de 6 semanas de las 12 semanas del estudio. El análisis combinado, que sería el primario, que considera tanto el dolor abdominal como el número de evacuaciones completas, se puede considerar que hay una diferencia significativa a favor del grupo tratado con tenapavor en las primeras 12 semanas, con intervalos de confianza significativos y una P significativa. En la variable específica secundaria de dolor abdominal aislado, también hay una significancia estadística a favor del tenapanor con cortes intervalos de confianza significativos y una P significativa. Sin embargo, en este periodo de estudio, en cuanto a las evacuaciones completas intestinales, a pesar de que hay una relativa superioridad, no hubo significancia estadística por el corte sobre el 1 y tampoco la P fue significativa en esta primera eficacia primaria y secundaria en las 6 a 12 semanas. El siguiente periodo de evaluación, como se consideró, fue de 9 semanas, nuevamente las mismas variables combinadas y aisladas. En la combinada, nuevamente favorece el grupo de tenapanor con significancia estadística con intervalos de confianza ya un poco amplios, pero con una P significativa. Lo que llama la atención es que sí hubo una reducción respecto al previo grupo de las 6 semanas a las 9 semanas, hubo una menor proporción de pacientes que tenían eficacia combinada. El dolor abdominal se mantuvo la significancia estadística con una P significativa a favor del tenapanor, y lo llamativo es que ya a las 9 semanas hubo significancia estadística con una P significativa, a pesar de que en el primer periodo de evaluación no había mayor diferencia en el grupo para la variable de evacuación intestinal completa. Y finalmente la tercera estancia de evaluación fue una eficacia clínica durable, nuevamente para recordar que en las últimas 4 semanas al menos 3 siguiera teniendo eficacia clínica. Lo que sí se puede considerar es que aquellos que tuvieron una respuesta por 9 semanas también tenían una respuesta durable. No hubo muchas diferencias y nuevamente los 3 grupos, ya variable combinada, dolor abdominal y evacuación intestinal completa, con significancia estadística de P significativa en las 3 variables a favor del tenapanor. Esta fue como tal una evaluación específica que se usó para la evacuación intestinal completa, un promedio de cambio respecto al basal considerado en el periodo de screening y el seguimiento por las 12 semanas. La línea negra, los rombos negros, el grupo de tenapanor, y los círculos blancos, el grupo de placebo. Entonces, como se puede ver, hubo una diferencia a favor del tenapanor de aumento de evacuación intestinal completa con una P significativa. Este asterisco corresponde a este con una P significativa. Y este segundo gráfico considera el segundo periodo de retiro, es decir, cuando hubo cambio de placebo a tenapanor y el tenapanor, los que se aleatorizaron para el cambio de tratamiento. Entonces hubo un hallazgo importante. Aquellos que venían recibiendo placebo, a partir de que empezaron a recibir tenapanor, hubo también significancia hacia la mejoría, hacia el aumento del movimiento intestinal completo, también con significancia estadística. Y aquellos que venían recibiendo tenapanor y siguieron con el tenapanor, no hubo variación significativa, y aquellos que venían con tenapanor y cambiaron a placebo, sí hubo una reducción del movimiento intestinal completo. Todas las variables con significancia estadística. Y este fue el segundo grupo de variables evaluadas, que fue el dolor. Un cambio de porcentaje del puntaje de dolor respecto al basal. Pues nuevamente tenapanor, el rombos negros, es un mayor control del dolor, lo que se logró en las 12 semanas respecto al placebo, también con significancia estadística. Y la gráfica B, nuevamente, para las últimas 4 semanas en el periodo de retiro, luego la realatorización. Entonces, primera gráfica,
Nuevamente, aquellos que venían con tenapavor y hubo cambio a placebo, el dolor tuvo un peor control según la interpretación de esta escala. Aquellos que seguían con tenapanor no hubo mayor variación significativa. Aquellos que venían con tenapanor y con placebo y cambiaron a tenapavor, hubo una relativa tendencia nuevamente hacia la reducción del dolor, al menos en estas primeras 4 semanas. También con significancia estadística, según la P. Otras variables evaluadas, ya las secundarias que se han referido antes. Primero, las variables de evacuación, al menos por evacuación completa más de 3 veces por semana, que sería como una consideración equiparable a la evacuación normal. En realidad los cortes no fueron tan significativos, tocaban el 1. El número o el cambio respecto al basal al final de las 12 semanas de la evacuación intestinal completa tampoco tuvo significancia estadística. Movimiento espontáneo, aunque no completo, hubo cambio, pero tampoco con significancia estadística establecida con un 1 entre los intervalos de confianza. La consistencia de la deposición, con un cambio respecto al Bristol, sí favoreció un poco al tenapanor, pero sin significancia estadística por intervalos de confianza. En cuanto al esfuerzo, no hubo tampoco significancia estadística, y ya los puntajes de severidad del intestino irritable sí favoreció al tenapanor. A la severidad de la constipación también favoreció al tenapanor. El grado de alivio pues, es como una evaluación subjetiva de qué tanto mejorar el síndrome de intestino irritable, también favoreció el tenapanor. Y los pacientes con una adecuada alivio del intestino irritable y una satisfacción con el tratamiento también favoreció al tenapanor. En cuanto a los eventos adversos, no hubo mayor diferencia. Lo que sí hubo fue mayor diarrea en el grupo de tratamiento con tenapanor. Fue como el evento adverso más frecuente, náuseas. Y en cuanto a eventos adversos serios, solo hubo 4 casos en el grupo de tratamiento. Sin embargo, en la evaluación posterior no fueron atribuidos a la terapia. Fueron 4 eventos que fue ataque de pánico, osteoartritis, migraña y depresión mayor, que por farmacología y por evaluación posterior por los expertos no fueron asociados al grupo de tratamiento. Y las otras variables de seguridad evaluadas ya en el periodo de retiro, tampoco hubo mayor significancia de diferencia entre tenapanor placebo, tenapanor, pero sí en el grupo de que venía recibiendo placebo y que cambió a tenapanor, nuevamente la diarrea fue el evento adverso más frecuente. Como conclusiones, la eficacia sí tiene eficacia clínica en un desenlace combinado, aunque se vio una relativa menor respuesta en el tiempo, aunque después de las 9 semanas se podría esperar que tuviera una respuesta sostenida. No hubo significancia de frecuencia de evacuación, al menos en el periodo comprendido de la primera evaluación de 6 de las 12 semanas, aunque fue una tendencia que se revirtió luego de las 9 semanas y en el tratamiento sostenido. Tiene una significancia clínica discreta en las otras variables individuales. Surge una pregunta, ya que comparado con el movimiento intestinal completo como con el control de dolor, hubo un potencial papel en el manejo del dolor con este medicamento. Y lo que se puede concluir también es que no tiene eventos adversos significativos. Muchas gracias. Profe, nos escucho. Muy bien, Pablo, me parece muy bien, excelente. ¿Tú tienes algún comentario, le hiciste algún checklist para ver qué tan bueno era este clinical trial? Antes de tú responder, voy a mencionar, si quieres, Pablo, no quites, dame unas tablas de los resultados, para yo decir 2 cositas. ¿Cuál tabla, profe? Cualquier tabla de resultados. ¿Qué vergüenza de las gráficas, las figuras, las barras? Esta. Bueno, aquí ustedes pueden ver, doctores, la respuesta placebo fue 18% y aquí 27%. 13%, 44%. 29%, 33%. De las patologías que ven los médicos en medicina,
el síndrome de intestino irritable tiene una respuesta al placebo que puede llegar incluso al 35%. Eso es muy importante. En breve vamos a discutir el significado que esto tiene, pero antes de eso, Pablo, yo quiero preguntarte si tú hiciste un checklist del artículo, si está bien diseñado el clinical trial, aplicaste Sí, la escala. le aplicamos la escala de Haddad y la evaluación. En realidad puntúa los 5 puntos en cuanto a la utilización, seguimiento ya que consideró todas las pérdidas en el análisis y pues que se refirió exactamente cómo fueron las pérdidas. No tuvo pérdida de puntaje por el análisis. Y se le aplicó el checklist de Consort, que también da un puntaje importante. Entonces, digamos, al menos metodológicamente, en la parte basal, es un buen estudio, profe. ¿Algún comentario que tú quisieras hacer a los resultados de este estudio? ¿Algún comentario tuyo personal? Pues lo principal, profe, pues queda la duda de si el placebo era el comparativo, aunque pues no hay un gol estándar de tratamiento en realidad en el intestino irritable. Y sí llama la atención esa proporción tan importante de pacientes que tuvo respuesta al placebo, aunque a pesar de eso hubo una significancia estadística hacia el Itenapánor. Lo que queda la pregunta es si tiene una significancia clínica, profe, en realidad, porque fueron números absolutos, digamos, de evacuación, pues entre 1 y 1 más o menos, y de dolor también fue un cambio como muy estrecho. Entonces, a pesar de la significancia estadística, quedaría la pregunta de si tiene significancia clínica por los resultados. ¿Aló? Qué pena. Si calculaste el NNT, cualquiera lo puede calcular ahí. 27 al combinado menos 18, ¿da cuánto más o menos? Como 9. Da como 8 y pico. 8. No sé. ¿Cuánto da? No sé. ¿Alguien puede sacar la cuenta ahí, por favor? Que me ayude ahí. Digamos que dio 9, ¿sí? 9, profe. ¿Cuánto es el NNT? 9.3. Sería, ¿cómo se calcula el NNT? ¿Alguien me dice? Uno sobre reducción de riesgo absoluto por 100. Da 11, profe. 11. O sea que había que tratar 11 pacientes para que uno se mejorara para este endpoint combinado. Muy bien. Bueno, voy entonces a hacer una discusión de las características de los resultados con ustedes. Me parece un excelente artículo. Brevemente quiero decir que la eficacia es modesta, no es mayor cosa lo que tiene de diferencia con el placebo. Usted ha dicho una cosa importante, Pablo, y es que matemáticamente es significativo. Ahora habrá que ver clínicamente qué tan bueno es y segundo, cuál es el costo del tratamiento en estos individuos. En breve entonces discutiremos cada aspecto de esos en lo que sigue de este club de revistas. Bueno, muy bien. Para Imelda entonces. Voy a preguntarle